Buenas. Vamos a resolver este problema, el 2, que es un problema de un examen final y básicamente tenemos que implementar una clase para números grandes en Python. Eh, Quiero empezar pidiendo disculpas por el audio y espero que no moleste tanto, que se escuche relativamente bien, que se entienda y que no moleste tanto cuando estoy escribiendo. Eh, bueno, Como decía, tenemos que implementar una clase definida para números naturales de gran longitud formados por hasta 500 caracteres numéricos entre 0 y 9. Vamos, números como los conocemos, pero que puedan tener hasta 500 dígitos. Así que vamos para allá. Voy a estarlo haciendo fuera de Jupyter porque me conviene. Tenemos, desde el principio ya nos cuenta que tenemos que implementar una clase, así que podemos ir empezando ahí. Class, la vamos a llamar BigNum. BigNum. Vamos a primero hacerle un docstring a BigNum. Y esto va a ser una clase para representar números grandes de hasta 500 dígitos, por ejemplo. Entonces, desde el inciso A nos dice que implementemos un constructor para la clase que reciba como entrada un string que contenga los dígitos del mismo y los almacene en una lista. Así que vamos a hacer eso. Tenemos que definir el constructor. El constructor, recuerdan que es esta función init. Esta función init siempre toma self y puede tomar otros parámetros o no. En este caso vamos a tomar otro parámetro que es el número como string, ¿no? str. Este str, les recuerdo que es es una anotación. Básicamente le está diciendo a Python que esto esperamos que sea un string. Esto Python no lo digamos no lo enfuerza, como se dice eso en español. no lo no es necesariamente obligatorio cuando se corre Python cuando se corre el script, eh, pero nos sirve para que los editores nos den un poco más de información, ¿no? Entonces esta función init le estamos pasando a este num, que es un string. Vamos a ponerla acá en una descripción. Inicializa el número a partir de un string. Bien, tenemos que entonces, como nos dice acá, construir el objeto a partir de este string, almacenando todos los dígitos en una lista. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer la lista, ¿no? Vamos a decir self, vamos a ponerle nombre a la lista de dígitos, ¿no? Yo le voy a poner con un guión bajo inicialmente y le voy a poner dígitos, así. Así. ¿Por qué el guión bajo? Porque es como una convención para decir que esto no se supone que se use desde fuera de la clase, es simplemente algo interno de la clase para funcionar. Bien, ya tenemos entonces ese arreglo. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar los elementos, ¿no? Podemos entonces en ese string ir por cada uno de los caracteres, por c, cada carácter en num. Primero tenemos que convertir ese carácter a un entero. No lo dice necesariamente acá que haya que hacer eso, pero luego vamos a querer hacer operaciones con esos números, así que nos conviene hacer eso, ¿no? Entonces, básicamente vamos a convertir esto. Vamos a decir que c en entero es int de c. Y entonces le agregamos ese número a la lista de dígitos, ¿no? Self digits.append saint.
Entonces vamos a ver si esto está bien. Podemos probar crear un elemento de bignum, arc igual a bignum, bignum 1, 2, 3, 4, y vamos a decir a digits a ver qué dice. Python, y esto se llamaba bignum 1, 2, 3, 4. Bien, está funcionando por ahora. Ahora tenemos que hacer el inciso E, ¿no? Implementar métodos definidos para la suma y la multiplicación de esos números sin perder precisión, con sum y mul, ¿no? Sum, esto acá, como habíamos contado, en realidad el método es add, no sum. Vamos a empezar por eso, por la suma de los números. Vamos a definir entonces el método add, que es el método especial que nos permite sobrecargar el operador más. Entonces este método siempre toma cell, que es el propio número, el propio objeto que está al lado izquierdo del símbolo de más, y después toma otro. Y ese otro es también de tipo bignum, entonces lo vamos a anotar así. Y esta función tiene que devolver otro bignum, porque lo que queremos es que las operaciones sean, o sea, tener esta clase que nos permita hacer operaciones dentro del mismo conjunto de elementos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, vamos a anotar acá, esta es suma 2 bignums. Acá tenemos, bueno, una decisión que tomar. ¿Cómo hacemos esto de sumar? Porque primeramente los números pueden no tener el mismo tamaño. Además, sabemos que tenemos que empezar a sumar desde el dígito más a la derecha. Pero nosotros empezamos acá el 0, el dígito que está en la posición 0 sería el dígito que está más a la izquierda, ¿no? O sea, si se fijan acá, empezamos con 1, 2, 3, 4 y está en ese orden, pero cuando nosotros sumemos números vamos a tener que empezar a sumar de acá para ir llevando el resto. Entonces, algo que conviene, no necesariamente hay que hacerlo así, pero algo que conviene como digits es una representación interna que tenemos, capaz nos conviene que esté al revés desde el principio. Entonces podemos decir acá mismo que digits, voltearlo, ¿no? Es set digits, esto, si recuerdan bien, es la forma de decir vamos desde el principio hasta el final en pasos de A-1, entonces lo que termina haciendo es voltearnos el número. Vamos a probar si eso es verdad. Si ponemos un pase aquí para que esto pase, ahí se está quejando porque dice que bignum no está definido. Eso lo está haciendo. Debo estar usando una versión relativamente vieja de Python. Y ahí sí. Ahí no sé qué. Y bueno, sí, nos lo volteó. Ahora, otra cosa que también puede pasar es que los números van a tener distinta cantidad de dígitos. Y nosotros sabemos que queremos que sean números hasta 500 dígitos nada más. Entonces algo que nos puede simplificar es desde el principio decir que esto va a tener longitud 500 y meter los elementos ahí hasta llenar 500 simplemente, ¿no? Podemos hacer eso, lo podemos hacer desde acá arriba. Podríamos, por ejemplo, llenar todo de ceros y después ir por cada carácter e ir llenando. Pero lo que voy a hacer en realidad es al
revés, acá voy a decir que ya, o sea, ya después que metí los dígitos que tengo, voy a decir que mientras la longitud de digits sea menor que 500, entonces voy a agregarle un 0. Entonces sería self digits.append 0. Vamos a ver si esto funcionó. Bueno, son un montón. Vamos a hacer otra cosa. Acá vamos a hacer como una constante que sea el tamaño, ¿no? Max digits, le vamos a poner, no sé, 20 por ahora. Y entonces acá vamos a usar max digits. Que esto después lo podemos cambiar y ponerle tranquilamente 500, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que nos agregó el 4, ¿cómo es? 4, 3, 2, 1, así como lo habíamos puesto, y rellenó con ceros. Que si creamos otro aquí, que sea B, por ejemplo, y este le vamos a poner más, y también le hacemos el print nos quedan del mismo tamaño y están alineados con las unidades. Las unidades están alineadas, las decenas, las centenas, los millares y así. Y eso nos conviene porque entonces ahora cuando vayamos a sumar podemos sumar estos tranquilamente, y después el siguiente son los que corresponden, y así sucesivamente. Estas decisiones no necesariamente las vamos a saber cuando estamos empezando a hacer el programa. Pero mientras estamos escribiendo otras implementaciones, se nos puede ocurrir estas cosas, y está bien siempre que nos simplifique la vida. No hay por qué casarse con una implementación, sobre todo cuando no hay nada implementado hasta ahora, ¿no? Si nos hubiéramos quedado con la implementación original, acá tendríamos que estar haciendo más cosas. Pero de esta forma, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Esta función necesita retornar un número de este tipo, un big num. Entonces, lo que podemos directamente es decir, crear el big num aquí, resultado, va a ser big num, y le vamos a pasar un string vacío. Básicamente, entonces, esto nos va a crear un número. A ver, vamos a retornar esto para que se vea, y vamos a sumarlos. Vamos a decir que C es igual a más B, y ahora vamos a imprimir C. Claro, no, C.digits. No lo guardé. Claro, entonces de esta forma, como lo tenemos implementado, como le pasamos un string vacío básicamente, aquí no pasa nada, y aquí termina de rellenar hasta llenar la máxima cantidad de dígitos, ¿no? Todos ceros. Entonces ya tenemos ahí donde guardar los resultados que nos va a ir dando de esta suma. Lo que podemos entonces es, lo que tenemos que hacer entonces es ir, o sea, para cada posición, ¿no? En el rango, que el rango va a ser hasta max digits, ¿no? Que también nos sirve ya que estamos para hacer esto acá, y no tenemos entonces que estar calculando la longitud de estos. Podemos decir entonces bignum.maxDigits. Por cada uno de estos entonces tenemos que sumar los dígitos que hay, y como hicimos esto de rellenar con ceros, sabemos que va a haber dígitos ahí siempre, y como sabemos que todos los números también tienen hasta max digits, estamos seguros también de que aquí siempre va a haber suficiente. Entonces podemos simplemente decir que res digits en i es igual a self, que es este mismo
el dígito que le corresponde a este en la posición i más el dígito del otro en la posición i. Y después retornamos eso. Ahora, esto en realidad sabemos que está mal, ¿no? Pero a ver si aquí no pasa. No, espera. Digamos que aquí le ponemos un 9 y aquí también le ponemos un 9. Entonces nos queda esta cosa. Y evidentemente esto está mal. No puede ser así. Porque sabemos que cuando sumamos en realidad tenemos que ir sumando y quedándonos con el último dígito solamente, y lo que nos queda como de como algo que nos tenemos que llevar para sumar después. Entonces podríamos hacer algo como carry, que es eso que nos llevamos, que inicialmente es 0. Aquí cuando sumamos tenemos que sumarle el carry siempre. Y además, en realidad, de este resultado nos tenemos que quedar solamente con el resto respecto de 10. Y lo que sobra, o sea, digo, la otra parte, lo que está a la derecha de ese dígito, en realidad lo tenemos que poner en el carry. Así que aquí podríamos decir, por ejemplo, la suma da esto, entonces el resultado digits en i es igual a suma módulo 10 y carry es igual a suma división entera con 10. Entonces lo vemos acá y ahora sí tiene sentido, ¿no? No hay 3, 12, 2 llevo 1, esto es 10, 12 llevo 1, aquí hay un 2, esto es un 4 y ahora sí tiene sentido. Esto lo podemos hacer así, o podríamos hacer otra cosa que voy a hacer ahora porque nos va a servir para después, que en lugar de usar un carry acá y esto, vamos a regresar a lo que teníamos. Si hacemos esto, en realidad aquí lo que vemos es que tenemos el 12 el 2 pertenece aquí, pero el 1 tiene que venir para acá, ¿no? Y aquí con este 11 también, esto tiene que venir para acá. Básicamente aquí lo que tenemos es una suma de potencias de 10, ¿no? 12 por 10 a la 0 más 11 por 10 a la 10, por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 2 y así sucesivamente. La suma esta en realidad da el valor de la suma de estos dos números. Ahora, para representarlo de la forma en que se representan los números convencionalmente, necesitamos que quede un solo carácter. Entonces lo que podemos hacer es, después de tener esto, podemos pasar nuevamente por el por todas las posiciones en el rango big num max digits, y decimos que el número que le sigue, bueno, en realidad esto menos 1, porque vamos a usar el siguiente. Entonces vamos a decir que a la posición siguiente, o sea a digits en i más 1, le vamos a sumar la división respecto de 10 de este. Res.digits de i división respecto de 10 más igual. Y entonces en esta posición digits en i nos vamos a quedar con el resto respecto de 10. Esto de acá es el equivalente a decir res digits en i es igual a res digits en i módulo 10. Vamos a ver si esto funciona. Sí, efectivamente. Y
si se quieren convencer de por qué funciona esto, recuerden, nada, porque esto es una representación de A0. Esto sería como un A0 por 10 elevado a la 0 más A1 por 10 elevado a la 1 más A2 por 10 elevado a la 2. Y básicamente eso es lo mismo que yo, o sea, si yo si yo divido el A0, o sea, si el A0 es de la forma 10x, poner, más i, y si esto está multiplicado por un 10 a la lo que sea, entonces el 10 este primero puede pasar como factor común y entonces el x le corresponde al siguiente dígito. Esto quizás parece complicarla innecesariamente ahora, pero nos va a servir justo ahora para la multiplicación. ¿Por qué? Porque en la multiplicación como nos suelen enseñar en la escuela, bueno, al menos en Cuba, no sé acá, es agarrar los números e ir multiplicando dígito por dígito y hacer esto de los dígitos están corridos, digamos, y después tenemos que hacer una suma de muchos números. La cosa es que hacer esa suma de muchos números nos va a ser mucho más complicado. Pero podemos pensar en que este número, en esta representación, es básicamente esa representación de como suma de potencias, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el número A, que es A0 por 10 a la 0, que es 1 más A1 por 10 a la 1, más A2 por 10 a la 2 y así sucesivamente. Y entonces B es lo mismo pero con B, ¿no? Y si... a ver... Bien, y cuando sumamos estos números, o sea, digo, cuando los multiplicamos, en realidad podemos agarrar esta parte y esta parte y hacer aplicar la propiedad distributiva, y básicamente nos va a quedar que C es igual a algo, o sea, C0 multiplicado por 10 a la 0 más algo multiplicado por 10 a la 1 más algo multiplicado por 10 a la 2. Pero ¿qué son esos algo? Bueno, esos algo son es la suma de todas las combinaciones de coeficientes tales que sus las potencias a las que están elevadas dan la potencia esa correspondiente en C, ¿no? O sea, por ejemplo, el coeficiente de C que le corresponde a 10 a la 2 está compuesto por B0 multiplicado por A1, porque cuando multiplicas esto y esto da B0 a 2, 10 a la 2. Y también está compuesto por A1 y B1, porque este 10 por este 10 da un 10 a la 2. Y también por el B0 y el A0. Y teniendo eso en cuenta podemos hacer una generalización de la multiplicación que nos ayuda a que salga más fácil que hacer esa multiplicación por dígitos y después la suma, ¿no? Entonces vamos a implementar self. La multiplicación también toma self siempre. Vamos a tomar otro que es un bignum, y esto devuelve un bignum, ¿no? Bignum. Entonces, bueno, vamos a hacer como hicimos en el otro, ¿no? Vamos a primero decir aquí que esto es multiplica dos bignums. Creamos el resultado, ¿no? Resultado bignum vacío
inicialmente todos son 0. Y entonces, lo que sabemos es que en cada posición del resultado está la sumatoria de todas las posibles combinaciones que suman ese exponencial. Lo hago y lo voy explicando. Entonces vamos a pasar por cada i en el rango de bignum max digits, que es cada exponente, este que tiene. Yo al resultado, o sea, el dígito del resultado, le tengo que ir sumando todas las multiplicaciones de combinaciones de dos números que da esto, ¿no? Entonces yo puedo decir por j en el rango de hasta i, y más 1 en realidad porque quiero que incluya al i. Yo voy a decir, aquí le voy a sumar, digamos, self digits en j multiplicado por otro punto digits en i menos j. No sé si se entiende lo que estoy haciendo aquí, pero básicamente yo lo que necesito es que el dígito que estoy multiplicando de este número, o sea, el índice del dígito que estoy multiplicando por este número, más el índice del otro dígito, me lleven, o sea, sumen i, que es la potencia en la que estoy parado en ese momento. Entonces con esto básicamente voy a tener el resultado. Vamos a retornar el resultado y vamos a comprobar eso. Claro, lo que pasa es que esto se puede pasar de 1, entonces lo que tenemos que hacer es esto mismo que hicimos acá arriba, ¿no? Que es, ya que lo vamos a hacer dos veces, podríamos sacar eso a una función, ¿no? Vamos a llamarle a esa función. Es una función que en realidad no debería usar la gente, así que le pongo un guión bajo delante y le voy a llamar normalizar. ¿Por qué normalizar? Porque, bueno, porque precisamente lo que hace es hacer que el número quede con la representación esa que nos interesa. Y esto tiene que tomar self para poder operar sobre el número, ¿no? Y entonces vamos a meter esa lógica acá. Ahora, en lugar de res, esto en realidad lo tenemos que aplicar en self, ¿no? Así que voy a sustituir eso ahí. Sustituye res por self. Y ahora sí. Y entonces acá tenemos que decir res.normalizar. Y lo mismo acá, antes de esto. Vamos a comprobar. Es posible que esté mal eso, así que vamos a comprobar con un par de números que sepamos cuánto da. Por ejemplo, yo sé que 12 por 12 es 144. Y bueno, parece que está correcto. Y si le pongo un par de ceros acá, me agrega esos ceros acá. Al parecer está bien, pero es un poco difícil leerlo así, ¿no? Así que lo que vamos a hacer ahora es lo que dice el inciso C, que es implementar el método para imprimir el archivo, el número. En realidad acá dice implementar un método para escribir este número en un archivo de salida,
Pero bueno, pero sabemos que el método este, doble-str, es el método mágico este de Python para la representación, para cuando el número está dentro de un print y esas cosas, ¿no? Y ese método no toma ningún otro parámetro, es solamente self. Y devuelve un string. ¿Y ese string cuál sería? Bueno, ese string inicialmente puede ser un string vacío y podemos ir por cada dígito agregándolo al string, pero tenemos un problema aquí con el padding. ¿Dónde nos detenemos? ¿Cómo hacemos esto para no agregar ceros delante? A mí lo que se me ocurre es empezar desde el final, que sería por i en el rango, el rango que empieza en bignum.maxDigits -1 hasta 0 con paso -1. Entonces tengo que saber acá si ya es 0 o no. Vamos a poner, podemos tener un flag, digamos. Vamos a poner acá paso no sé, 0, que inicialmente es true. Y entonces vamos viendo si self digit en ese índice es diferente de 0, entonces si es diferente de 0, entonces decimos que 0 es igual a falso. Y entonces también después decimos si no es 0, si no es 0, entonces ya empezamos a agregar al resultado este, ¿no? Res. Res más igual string ctr del dígito, ¿no? Self digits en i. Vamos a ver esto. Está medio raro esto que estuve haciendo acá. No me quedó muy bonito. Pero vamos a ver. Vamos a hacer un print de A, un print de B. Es más, vamos a dejar eso como estaba. En realidad vamos a imprimir simplemente esto acá al final, pero no el digit, sino usando esto que acabamos de implementar. Me está faltando un 0. ¿Por qué me está faltando un 0? Porque el stop está puesto acá en 0, pero recuerden que en range esto es excluyente, ¿no? Entonces aquí en realidad tendría que poner -1. O sea, mientras esto sea mayor que -1, o mientras no lleguemos a -1, sigue. Y entonces ahora sí. Ahí está. Vamos. Aquí nos falta algo, que es agregarle aquí el
representa el big num como un string. Esto puede tener un problema, ahora que lo pienso, que por ejemplo si es 0 el número, ¿qué pasa? Es 0, 0, 0, pero entonces acá en la representación no tengo nada, está vacío eso, y tengo que poder representar el 0. Y eso me está pasando porque no llené, o sea, esto nunca cambió el flag este, nunca entró acá, así que nunca le agregó nada acá. Lo que puedo hacer es, ya fuera de esto, decir que si 0, o sea, si todavía es 0 y nunca cambió eso, entonces podemos retornar 0. O podemos decir que el resultado es 0 y retornamos eso. Vamos a ver. Bien. Bueno, ahí tienen un poco cómo podría haber sido una solución de este problema. Seguramente hay formas más bonitas de hacerlo, más eficientes. Por ejemplo, esto del máximo de dígitos y siempre guardar la cantidad máxima de dígitos es una manera es de alguna manera ineficiente en la cantidad de memoria que usa. No siempre necesitas todo, sobre todo si le vamos a poner 500 acá. Así que podríamos haber hecho una implementación que tome solo la cantidad de dígitos necesarios y no tome más que eso. Y luego ya después, cuando los vamos a sumar, cuando los vamos a restar, entonces podemos hacer la lógica necesaria para no pasarnos. También acá falta, por ejemplo, hacer el manejo de excepciones, ¿no? Por ejemplo, acá en este string estamos suponiendo que esto va a tener siempre que este string que le estamos pasando siempre van a ser dígitos, pero en realidad nada me detiene de aquí, en lugar de decir 0 o un número, decir hola, y entonces no sé qué va a hacer esto. Bueno, se va a quejar precisamente porque el int no se puede convertir a hola. Pero podríamos hacer algo más bonito que esto y poner errores nuestros que no tengan que ver con esta implementación. Porque esto es un error que habla de cómo está implementado esto, pero que para el usuario de esta clase en realidad no es muy útil. Para el usuario de esta clase sería más útil que el error diga este argumento que le estás pasando tiene sí o sí que ser un número y no tener caracteres que no sean entre 0 y 9. Para hacer eso, ya vimos manejo de errores, que esto vamos a hacerlo rápido, lo podemos hacer ahora. Por ejemplo, acá podemos hacer un try. Try esto. Y aquí vamos a agarrar esta excepción. Si es un value error, podemos lanzar una excepción nuestra que va a ser otro value error, pero en realidad lo que dice es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El argumento num tiene que ser un número, solo dígitos entre 0 y 9 y no letras ni símbolos. Es un poco largo, ¿no? Entonces ahora si hacemos esto nos va a tirar el error este que escribimos nosotros y con todo el stack, ¿no? de errores que ocurrieron. Así que eso
es algo que está bueno siempre implementar este tipo de cosas en nuestras clases para que no... Para que si eh, algo que no debería pasar pasa, tenemos que decirle al usuario, esto no puede pasar, no podemos quedarnos callados en realidad porque si no llegamos a lanzar un error acá y esto logra pasar silenciosamente, va a dar un resultado, el usuario lo va a usar sin saber que en realidad el resultado que está obteniendo está mal, digamos, porque está usando directamente cosas que no tienen sentido. Eh, bueno, más cosas que se podrían hacer acá es fijarnos acá en esta función de suma y en esta función de multiplicación, si se pasó o no. Ahora mismo esto lo que está haciendo es, listo, si se pasa, no nos interesa en realidad. Le podemos poner acá, para verlo, podemos poner un límite más chiquito, esto va a ser hasta 5 dígitos. Y por ejemplo, este número ya tiene 5, este acá va a tener, vamos a ponerle 9. No, eliminé 1. Y si lo ejecutamos, entonces, este número, que en realidad debería, este 28 no debería estar acá, esto debería haber salido para acá afuera. Bueno, eso, eso es algo que está funcionando de casualidad en realidad. Pero acá por la representación que teníamos no va a ser suficiente. Imagínense que fuera útil en realidad esto que tenemos. Ya Python tiene números suficientemente grandes, o sea, tiene números arbitrariamente grandes, la implementación de sus números enteros. Así que esto que estamos haciendo es simplemente un ejemplo de juguete, ¿no? Pero si hubiéramos implementado esta función, de hecho, vamos a implementarlo, ¿no? Vamos a suponer que en realidad en la normalización siempre nos vamos a quedar acá, nunca vamos a tener incluso el último dígito, ¿no? A self digits en -1 nos vamos a quedar también con el resto de 10. Entonces acá, claro, esto hizo un overflow aquí y nosotros simplemente lo dejamos así. Esto no fue un overflow, fue directamente que se truncó. Aquí debería estar un 2 aquí, pero no está porque se pasó de la cantidad de dígitos que tenemos como máxima y no hicimos nada al respecto. Algo más elegante que podríamos hacer es fijarnos si ese tipo de cosas pasan, de lanzar una excepción que diga que hubo un overflow o que nos pasamos de la cantidad de dígitos, que no tenemos suficiente precisión para representar el número, o lo que sea. O podemos implementar algunas funciones que hagan esa suma sin que le importe si se pasa o no, y que haya otras que sean funciones seguras, que nos devuelva que en el resultado nos diga también si la suma da un número que es representable en esta representación que tenemos. ¿Qué más? Se puede implementar también la resta, la división, el módulo, etc. En fin, espero que les sirva de algo esto y nada, cualquier cosa me pueden comentar en video o me pueden escribir por el Classroom.